buenas noches, amigos y amigas. ¿Qué tal? Hoy vamos a iniciar con la entrevista por el interés de que nos visita un científico médico, líder en cirugía prostática, robótica. Ya está con nosotros el doctor David Samadi. Y bueno, en breve vamos a darle la bienvenida a nuestros conductores, al equipo que está desde el otro lado, en otra escenografía, que tenemos comenzando por Víctor Mañaná, Tacón NG y Domingo Ureña. El doctor no nos visita aquí en la República Dominicana, sino que tiene 7 años viniendo al país y llegó y ya mañana tiene varias cirugías y por eso nosotros vamos a entrevistarlo antes de nuestros comentarios. Adelante, Tacón. Bien, muchísimas gracias. Buenas noches para nuestro invitado. Es un privilegio y es un honor poder presentar al doctor David Samadi. El doctor Samadi es oncólogo urológico y cirujano robótico. No viene de visita al país. Él tiene su práctica en el Hospital Metropolitano de Santiago y es un privilegio para nosotros poder recibirle en el segmento de la entrevista. Bienvenido, doctor David Samadi. Thank you very much. It's a pleasure to be with you. Gracias, es un placer estar con ustedes. I want you to know that I'm a big fan of your program. Quiero que sepa que soy un fan de su programa. And for me, it's a big honor to be here. Y es un honor para mí estar aquí. It's even a bigger privilege to be in Dominican Republic. Y es un privilegio mayor estar en República Dominicana. Do all these robotic surgery and hacer save todas so many estas lives. operaciones robóticas y salvar tantas vidas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo me imagino que usted viene cansado de Estados Unidos. Vive en Nueva York, me dijo. Yeah, no, I think, you know, physically you may get a little tired from traveling and coming here and working, but when you see the effect of your work, today, for example, I saw so many Dominican patients from all over the country. A veces te puedes cansar físicamente, pero cuando puedes ver el resultado del trabajo que haces, por ejemplo, hoy vi a tantos pacientes dominicanos. When you see the Dominican patients, they look in your face and say, "Doctor, thank you." Cuando tú ves que ellos te miran a la cara y te dicen, doctor, gracias. Thank you for saving my life. Gracias por salvar mi vida. And you get the hugs from the wives, y ves from que the children. sus esposas y sus hijos te abrazan. All the physical exhaustion goes away. Todo el cansancio físico definitivamente se va. And as a cancer surgeon, that's my job, and I'm very passionate about this. Y como un cirujano de cáncer, soy muy apasionado de mi trabajo. Sí, solo se hace a través de la robótica la cirugía de próstatas. O sea, se hacen otras, pero en el caso suyo. In your case, you just do robotic surgery? Well, robotic surgery can be used for many different types of surgeries, but I'm the expert in prostate cancer. La cirugía robótica se puede usar para muchísimos casos, pero en mi caso, yo soy experto en cirugía robótica de próstata. And we have the only robotic technology in the entire Caribbean, not just in Dominican Republic, but the entire Caribbean. There's only one robotic institute, and that's at Homes. And majority of the cases that we do, it's all for prostate cancer. Y tenemos aquí en el Homes el único instituto de cirugía robótica, no solo de República Dominicana, sino de todo el Caribe. Y está aquí en el Homes en Santiago. Dirigido por él, por usted. You lead it. Sorry? You are the leader. Yes, I was one of the pioneers in this field. I've been doing this for over 20 years. Soy uno de los pioneros en este campo y lo he hecho por más de 20 años a nivel mundial. And I have performed over 8,000 robotic surgery, one of the highest in the world. Y tengo uno de los récords más altos de cirugías robóticas, habiendo hecho más de 8,000. Más de 8,000 cirugías robóticas. Cuando es de próstata, ya el cáncer está muy avanzado. Puede curarse y sin tener efectos. Well, we are
trying to get men out there because men are always scared of going to see the doctor. Bueno, estamos intentando empujar a los hombres porque los hombres siempre están asustados de ir a ver a su doctor. But I want you to understand that prostate cancer has no symptoms. Pero tienen que entender que el cáncer de próstata no tiene síntomas. There are about 7 or 8 gentlemen in this room right now. Ahora mismo hay como 8 hombres, 8 caballeros en este espacio ahora mismo. Unfortunately, 1 out of 7 men Desafortunadamente, Get 1 de prostate cada cancer. 7 tendrá cáncer de próstata and has no symptoms. y no tendrá ningún síntoma. So unless you check your blood test A menos que te hagas exámenes de sangre and you go for a prostate exam, you will never know. y vayas a un examen de próstata, nunca lo sabrás. If you catch the prostate cancer early and it's contained, Y si te das cuenta de que tienes cáncer de próstata en una etapa temprana y es contenido, with robotic surgery, I can save your sex life, I can save your urinary control, and cure you from prostate cancer. con la cirugía robótica no solamente puedo curarte del cáncer, sino también salvar tu vida sexual, evitar que tengas incontinencia sexual y que estés literalmente sano. If Y you don't, continencia urinaria. Urinaria, Porque hay urinaria. muchos hombres. Vi un caso Ah, eso. en Colombia, expresidente que estaba haciendo campaña y se hizo la cirugía y entonces vio con si el pantalón se le veía que se había urinado y la oposición tomó eso de revancha, algo feo en la oposición, porque tenía Well, pantalones claros, no oscuros y se le veía bastante. It's Con esta cirugía no hay problema de la incontinencia. number one, taking care of president of a country is a totally different situation. Primero, tratar a un presidente de un país es una situación totalmente distinta. I would have handled the president much different than the way it was done. Definitivamente yo lo hubiese hecho de una manera muy diferente. And in my practice, I have multiple presidents, En mi práctica yo he tenido múltiples presidentes and fortunately, they are doing extremely well. y gracias a Dios están muy bien el día You de hoy. have to understand, it's the experience of the surgeon who is doing the operation, not the robot. Tienen que entender, no es el robot que está haciendo la operación, es la experiencia del cirujano. Anybody can sit behind the robot and says, I can do this. Cualquiera puede sentarse detrás del robot y decir, yo But puedo it- hacer esto. So my experience and the reason why we're in Dominican Republic Mi is experiencia y la razón por la que estamos en República I Dominicana have cancer experience, oncologist, I'm an oncología, es porque yo soy oncólogo, as well as laparoscopic surgery, también sé hacer operaciones laparoscópicas as well as robotic y surgery. también operaciones robóticas. That's why we are here, because of the request of the president, to save so many Dominican patients, not only save their cancer, but as you said, save their urinary control, making sure the sexual function is good, and we're more than capable of doing it. Por eso estamos aquí, por una petición especial del presidente de que estemos en República Dominicana y ayudemos a salvar vidas, pero también a que tengan una vida digna, sin continencia urinaria y sin deficiencias sexuales. Qué bien. Vamos ahora al panel, los talentos del programa. Mañana, adelante. Víctor Mañana. Quiero, en nombre de los compañeros, darle la bienvenida al doctor Samadi, decirle que nosotros le hemos dado seguimiento a su presencia aquí en Santiago, en el Homes. Y de entrada queremos, aparte de darle la bienvenida y felicitarlo por el éxito que ha tenido, conocer, doctor, si tienen acceso a esa posibilidad tan moderna de someterse a una intervención prostática a través de un robot. Cualquier sector, sea clase media o hasta pobre, o si algún seguro, o si hay seguros que cubren esa atención especializada. Well, we are in the process of speaking to many different insurance companies Bueno, en este momento estamos hablando con muchas compañías de seguro en República Dominicana, to see if they are going to cover robotic surgery. intentando de que ellos cubran cirugías robóticas. To me, it doesn't make any sense why an insurance company is willing to pay more No me hace sentido, por ejemplo, que una compañía de seguros esté dispuesta a pagar más for open surgery
por cirugías abiertas or for laparoscopic o por surgery, cirugías laparoscópicas, which may or may not be as good as robotic surgery. que pueden o no ser tan buenas como cirugías robóticas. Everybody needs to listen to you. Todo el mundo necesita escucharte. And those insurance companies Y esas compañías need de to hear seguro this program, that necesitan escuchar este you have a programa. surgeon who's done thousands of cases. Ustedes tienen un cirujano aquí que ha hecho miles de casos. I'm the one who performs the surgery from beginning to the end. Yo soy el que hace las operaciones desde el principio hasta el final. And the cost of the surgery is way, way less here than if they come and see me in United States. Y el costo de esa cirugía aquí en República Dominicana es muchísimo menos que si los pacientes fueran a verme a los Estados Yet, Unidos. the insurance companies are paying for open surgery. So Sin they embargo, want us to cut them with blood loss, transfusion, pain, or laparoscopic surgery, which is not as good as robotics, and they're still not paying for robotic surgery, Sin and embargo, that's not good for Dominican Republic. Sin embargo, las compañías de seguros prefieren que abramos a las personas a la mitad, donde hay pérdida de sangre, pueden haber problemas en transfusiones y varias complicaciones, y los resultados no son tan buenos, y aún así no quieren cubrir cirugías robóticas que son mucho más limpias y seguras. Maybe at the beginning the cost is a little more, Al principio el costo puede ser un poco mayor, but long term you're saving a lot of money because patient is going home faster. There's no blood loss. They get to work earlier. Pain is minimum. Quality of life is better. So I hope they're listening to this good, excellent question. aunque al principio tengan que pagar un poco más, a largo plazo el costo es menor porque el paciente tarda menos en internamiento, no tiene pérdida de sangre, tiene mucho menos dolor y su recuperación es mucho más rápida. Así que gracias por esa excelente pregunta y espero que las compañías de seguro estén escuchando. And thank you very much for that great introduction. Y gracias por esa gran introducción. You're welcome. Bien, Ureña. bien, buenas noches, doctor. Domingo Ureña. Buenas noches. Usted manifestaba que uno de cada siete es posible que tenga problemas de cáncer de próstata. La cultura de los hombres que usted ha manejado aquí en Santo Domingo, a diferencia de la cultura de los hombres o de las personas que usted maneja, también los pacientes que maneja afuera, ¿cuáles de ellos o cuáles de esos sectores son más comprometidos a hacerse los exámenes? Well, I think that in United States, we have had this culture of teaching them to get early screening. Bueno, en los Estados Unidos hemos tenido esta cultura de enseñarle a los hombres a tener estos tipos de exámenes a edad temprana. We've had many celebrities like Robert De Niro, like Giuliani, many other celebrities that have gotten prostate cancer. So their awareness is there that this cancer is going to come after you. Go get checked. Hemos tenido muchas celebridades como Robert De Niro, Giuliani, que han tenido cáncer de próstata y han levantado conocimiento acerca de este problema y decirle a la gente, oye, ve, chequéate. So prostate cancer could be genetically inherited, meaning that if your father, grandfather has cancer, you are at higher risk. El cáncer de próstata puede ser heredado genéticamente. Por ende, si tu padre, tu abuelo ha tenido cáncer, deberías ir a chequearte. I have a patient that's going for surgery tomorrow. Tengo un paciente que va a cirugía mañana, 54-year-old Dominican man. un hombre dominicano de 54 años de And edad. the gentleman next to him that was translating, I said, who is he? He said, that's my brother. Y el hombre que estaba al lado de él traduciendo, le preguntamos quién es él y él dijo, oh, es mi hermano. So the culture, and he was a perfect example that when I said, well, why don't you get examined? Oh, Dios mío, doctor, leave me alone. I don't want to see the doctor. Entonces, cuando estaban ahí, le preguntamos al hermano, ¿y por qué por qué no también te chequeas? Y él dijo, no, doctor, por favor, déjeme tranquilo. I understand that maybe the rectal exam or prostate exam, of course, it's not comfortable, but who cares if it's going to save your life? He said, I understand that I'm losing my virginity today for the first time at the age of 50 to doctor. And it was funny, we laughed about it, but I told him that in 10 minutes, with the blood test and the exam, we can save your life. Yo entiendo que el examen rectal y el examen de sangre puede ser un tema incómodo para los hombres,
pero ¿qué importa si puede salvar tu vida? Y al final decidieron hacerlo y el hombre estaba hasta riendo diciendo, a los 50 años he perdido mi virginidad con el doctor. You know, I just wrote a book about this, and I always say that women, they are very detail-oriented. They go to doctors, they ask questions, they want to know, they take care of themselves. Men, you know, if it's not broken, why fix it? Yo acabo de escribir un libro sobre esto precisamente. Y una de las cosas que dice es que las mujeres son muy detallistas en este tipo de temas y quieren saber qué me pasa, qué puedo hacer. El hombre lo que dice, si no está roto, ¿por qué arreglarlo? But that attitude doesn't work anymore because since we're living to 70s and 80s and hopefully 90s, and you live long, screening can save your life. And that's why it's important. Pero esa filosofía ya no funciona, porque como estamos teniendo vidas más largas, personas que llegan 70, 80 años, hacer ese tipo de exámenes a edad temprana puede garantizarte llegar a esa edad. To that I would say, anybody that wants to get screened, whether they can afford it or not, or if they need any questions, there's a phone number that we have for them. They can call, and we will be happy to help them with any information they need. Y para eso decimos, cualquier persona que quiera hacerse los exámenes, sea que puede pagarlo o no, en la pantalla vamos a colocar los números, pueden contactarse con nosotros y le vamos a estar ayudando sin problema. Vamos a hacer una pausa, pero antes, como se hablaba del examen rectal y el de la sangre, brevemente, ¿cuál es más efectivo? Si el de antes, el rectal, o el de ahora de la sangre. The sangre, the blood test, can detect the cancer only in 15%. 15% of the time, you can get the blood test. I'm sorry, 80% of the time from the blood test. But the rectal exam is also very important and you can detect it. So both are important. Ambos son importantes. Con el examen de la sangre puedes detectar el cáncer en el 80% de los casos, pero también el examen rectal es bastante efectivo. Entonces ambos son muy importantes. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En las noches con Bélgica seguimos conversando con el doctor David Samadi y existen muchas preguntas que la presencia del doctor Samadi pues concita y nos atrevemos a hacer. Existen distintos tipos de procedimientos para tratar cáncer y dentro de estos está la radioterapia, la quimioterapia. ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento como radioquimioterapia y la robótica aplicada para la cirugía? Y una segunda pregunta me surge a partir de la Dale una sola para que el intérprete y la... Perfecto. Poco a poco, sí. Yes, I understand. So I think that's another very good question. Esa es una muy buena pregunta. People ask me, should I go for radiation or surgery? And that Las personas me preguntan, ¿debería ir por radiación o por cirugía? One thing that would be very simple is that when you go for surgery first, algo muy simple es que si haces la cirugía primero, your PSA, your blood test after surgery should be 0. El nivel de PSA en la sangre debería ser 0. So the follow-up after surgery is very easy. Así que los pasos siguientes después de la cirugía son muy sencillos. They can get a blood test, and as long as it's 0, they're cured from cancer. Pueden estar haciéndose exámenes de sangre y mientras el PSA sea 0, están curados del cáncer. Whereas after radiation, the prostate's still there, you still have the PSA moving around, and that could be very anxiety-induced for the patient. Sin embargo, si hacen radio, como la próstata todavía permanece en el cuerpo, los niveles de PSA varían constantemente y eso puede dar niveles de ansiedad bastante altos al paciente. The best and most important information is if you start with surgery first, if you get surgery first, and if your cancer comes back, you can still get radiation after surgery. Pero lo más importante es que si comienzas por la cirugía y por alguna razón el cáncer regresa, todavía tienes la opción de hacer radioterapia. But if you start with radiation first, pero si comienzas con radiación, and the cancer comes back after radiation, you cannot do surgery after radiation. Pero si comienzas con radiación y el cáncer regresa, no tienes la opción de hacer operación. And a lot of people don't know this information. Y mucha gente no sabe esta información. So that's one of the reasons why I always say, because you're going to live long, start with surgery,
find a good surgeon who can save your quality of life and cure you, and we monitor you. And if there's a small chance that the cancer can come back, you can still have a plan B for radiation after surgery. Por eso siempre recomendamos, como podemos tener una vida mucho más larga, comienza primero por cirugía y si te monitoreamos todo el tiempo y si por alguna razón el cáncer regresa, todavía tienes un plan B. We have modified the technique, we have modified this surgery, where now, in the past, we were moving the nerves away from the prostate, and that's why there was so much damage with urinary control and problems. Now I don't do that anymore. Instead of moving the nerves from the prostate, now I remove the prostate from the nerves. So all the good quality structures, they stay there, and patients are doing amazingly well. Anteriormente teníamos una técnica que consistía en remover los nervios de alrededor de la próstata, por eso había tanto daño después, problema de incontinencia urinaria, problema de disfunción sexual, pero tenemos una técnica a través de la cirugía robótica en la cual podemos extraer la próstata sin tocar los nervios, por ende la calidad de vida del paciente luego de la cirugía es bastante alta y no tiene incontinencia sexual ni tampoco incontinencia urinaria. So that's a very good question. And in fact, when I do these robotic surgeries, I bring the prostate so close to my eyes with the camera and the magnification where you can see the details of the operation, which in open surgery or laparoscopic, we could never have seen this. So it's a major, major evolution in this field. And I'm happy that we're able to do this in Dominican Republic. Y es una evolución bastante amplia de este tipo de cirugías porque con las cámaras de magnificación que utilizamos en el robot Da Vinci podemos ver la próstata súper cerca y ver todos los detalles de la misma, cuando antes en cirugía abierta o en cirugía laparoscópica no teníamos esta opción, lo cual ha revolucionado el campo de la cirugía robótica y estamos muy felices de poder hacerlo aquí en República Dominicana. Doctor, sus palabras nos han manifestado en unos minutos previos de que las compañías de seguros de salud todavía no han podido establecer algún tipo de acuerdo con ustedes para poder cubrir este tipo de procedimiento quirúrgico con aplicaciones de la robótica, utilizando la robótica. Pero quiero retomar nuevamente la pregunta de Víctor Mañana, mi compañero, donde él le decía acerca de el costo. Quiero saber cuál es la diferencia en términos de costo si de repente una persona quiere hacer un procedimiento quirúrgico amparado en la robótica, si existe alguna diferencia entre los procedimientos tradicionales o procedimientos laparoscópicos y el procedimiento como usted lo hace con la robótica. As far as the cost? Yeah. Well, you know, the insurance companies are paying now for patients to go for open surgery. So when the patient goes for open surgery, the insurance covers it and they don't have to pay much. Bueno, ahora mismo las compañías de seguro están cubriendo las operaciones a cuerpo abierto. Por ende, cuando una persona toma este tipo de cirugías, el seguro las cubre y ellos no tienen que pagar mucha diferencia. When they go for laparoscopic surgery, where the surgeon stands next to the patient and does the surgery, they cover for most of that operation, but the patient still has to pay a little bit more for some of the expense of the surgery. Cuando hacen cirugía laparoscópica, que es cuando el doctor está al lado del paciente con los artefactos, los seguros cubren una parte de esta operación, pero el paciente aún así tiene que pagar una diferencia. But for robotic surgery, which is better magnification, better operation, and I've done all three types of surgeries, and I can tell you, in my hands, robotic surgery is by far better than open and laparoscopic. The insurance companies in Dominican Republic are not covering it. Pero cuando hacemos cirugía robótica, lo cual, en mi caso, que he hecho los tres tipos de cirugía, abierta, laparoscópica y robótica, puedo decirte que con las magnificaciones y la precisión del robot es muchísimo mejor. Aún así, las compañías de seguro en República Dominicana no están dispuestas a cubrirlo. And to me, that doesn't make any sense because even if you cover as much as laparoscopic, then you open the door to the public to come and take advantage of this great technology. Y para mí no hace mucho sentido porque si las compañías estuvieran de acuerdo en cubrir por lo menos tanto como cubren cirugías laparoscópicas, abrieran para que muchas personas puedan entrar a este tipo de cirugías. ¿A qué edad una persona debe operarse? O sea, ¿tiene
cáncer de próstata? What age normally a person can develop cancer of prostate? How? Yeah, what age? Si el cáncer de Well, próstata, ¿a qué edad? yes, usually we see prostate cancer in elderly. Usually over the age of 60, it's more common. Es más común sobre la edad de los 60 años, But for some reason, unfortunately, we're seeing prostate cancer, even in America, among very, very young men. pero por alguna razón, desafortunadamente, estamos viendo, inclusive aquí en América, desarrollarse cáncer de próstata en hombres muy jóvenes. We published a ¿Qué paper, tan jóvenes? How young? 45, 42, 45, 39-year-old, 42, 39 años. 50-year-old. ¿A qué se debe? 50. And this is a very good question because a lot of people don't think that young men can get prostate cancer. Y esta es una pregunta muy buena porque mucha gente no sabe que hombres jóvenes pueden desarrollar cáncer de It's próstata. true. And also, when prostate cancer appears in young men, it's much more aggressive. Y cuando el cáncer de próstata aparece en hombres jóvenes, de hecho, es mucho más agresivo. Es cierto que por una vida sexual muy amplia, It's con true that parejas distintas. that if you had a wide variety of sexual partners, a really active sex life, that will affect you to get prostate cancer. There was this, that's a good question. Esa es una muy buena pregunta. Bring the martini. So Traigan el martillo. the question is, if you have frequent sexual activity, Activos, sí, muy- yes, that reduces. There are some studies that suggest that frequent sexual activity can reduce the risk of getting prostate cancer. Bueno, de hecho, si tienes actividad sexual constantemente, hay estudios que muestran que tu riesgo de contraer cáncer de próstata es mucho menor. So all these Ah, men, menor. they need to listen to this. Así que hombres, escuchen esto. At Menor. least- Menor. ¿Cómo me dice? Yes, because it reduces inflammation. Yes, you got Bueno. it. Adelante, Doctor, tres preguntas At más. least 2 to 3 times a week. Por Don't lo menos forget. 2 o 3 veces a la semana, no se olviden. And you know what? Today it's funny because I see patients in my office, 75-year-old, 80-year-old. They say, doctor, where is my Viagra or Cialis? They're ready to go. Y de hecho, hoy en mi oficina yo vi a muchos pacientes de 75, 80 años que me decían, doctor, ¿dónde está mi Viagra? Yo estoy listo para comenzar. But it's healthy, it's beneficial, it's Es saludable, es muy beneficioso. and certainly I think in Dominican Republic they are spicy. The men are. Y yo creo que los hombres de República Dominicana son picantes y están listos. Doctor, en ese sentido, doctor, usted acaba de decir que mientras mayor es la cantidad de relaciones sexuales, mejor es para reducir, ¿verdad? El riesgo de contraer cáncer. Pero, ¿y la variedad en términos de Exacto. parejas sexuales es riesgosa? Eso fue lo que le pregunté, la variedad. No, I mean, look, I think like changing many different partners, as long as hope you practice safe sex. Bueno, yo pienso que si tienes muchas parejas sexuales y practicas sexo seguro, But changing the partners, you know, the number of partners, it's not in that study. Basically, the frequency. en and ese the estudio number no of times you muestra have sex. algún cambio por la cantidad de compañeros sexuales, pero sí por la frecuencia con que tengas relaciones. Doctor, el segmento de la sociedad, principalmente masculina, en cuanto al color, ¿cuál es el mayor porcentaje que, que tiene más problemas con asuntos de cáncer de próstata? Unfortunately, African Americans, Desafortunadamente, much higher risk. afroamericanos. we see that the more aggressive cancers among African Americans, Los cánceres más agresivos and desafortunadamente almost están 3 en to 1 afroamericanos. ratio compared to white Casi men. un ratio de 3 a 2. I have to tell you that I have seen the same kind of culture in African Americans where they don't want to see the doctor and they are very much against a rectal exam and it's a big taboo. And that's a big problem in that community Y he too. visto el mismo problema en la comunidad afroamericana de que tienen miedo a tener sus exámenes rectales y eso es un gran tabú para ellos, lo que se convierte en un muy gran problema para esta comunidad. When you do the rectal exam, the prostate needs to be nice and smooth. But when you feel firmness or a nodule, that's a major red flag, and we can do the biopsy and find out. Cuando hacemos el examen rectal, deberíamos sentir la próstata siendo una textura suave, pero inmediatamente sentimos alguna textura rígida o fuerte, tenemos una bandera roja y sabemos que hay un problema. So as a urologist, you get a lot of good information from just a simple exam,
even enlarged prostate, because sometimes men are getting up in the middle of the night 4 or 5 times and they say, I'm okay, it's normal, but it's not. Because it's gradual enlargement of prostate over the years, they think it's okay. But then you look at the wife and she's like, I'm not sleeping because he keeps getting up all night. Y con un simple examen, el urólogo puede obtener tanta información, no solamente de cáncer, sino también de próstata alargada. Hay muchos hombres que se levantan 3, 4 veces en la noche a ir al baño y dicen, yo estoy bien. Sin embargo, sus esposas no pueden dormir de tantas veces que ellos se levantan. Y la razón es porque poco a poco su próstata se está alargando. Y no hay forma de que cuando, en el caso de que las mujeres se topan el seno para chequearse, no hay forma que el hombre pueda también tomar la iniciativa también de chequearse. Well, the location of the prostate and the breast is a little different. Bueno, la ubicación del seno y de la próstata es muy diferente. ¿Quieres meter el dedo tú? You know, it's a very good question that Es you're una muy buena bringing up. pregunta. I don't know. I always, like, when I give a lecture, I said God, when He created men, He decided to put this walnut organ called prostate in the deepest part of the body, surrounded with nerves, connected to the bladder, and made it so difficult for us to get to it. Whereas with women, it's much, much easier. Yo siempre he dicho que cuando Dios decidió hacer el hombre, decidió crear este órgano llamado próstata y lo puso en el lugar más escondido, rodeado de nervios, rodeado de la vejiga y haciendo que sea muy, muy, muy difícil llegar a él. Bueno, ¿Qué tiempo dura una operación robótica de la próstata? The surgery takes about an hour and a half, an La hour to an cirugía hour and toma a half. como 1 hora a hora y media. The patient stays in the hospital one night, El paciente solo tiene que estar en el hospital una sola noche. and 6 weeks after surgery, we check the PSA. In a short period, the cancer should be gone by then. Y 6 semanas después chequeamos, hacemos los exámenes y en ese periodo ya el cáncer debería haber desaparecido. Y la actividad They, normal, ¿a qué tiempo? they are walking, they're moving, they're ambulating, and typically they go back to work within 2 to 3 weeks. 2 En weeks 2 o to 3 3 weeks. semanas ya ellos están moviéndose, caminando y volviendo incluso al trabajo. yo solamente quiero, por último de mi parte, ¿verdad? Conocer estadísticamente el porcentaje de éxito de las intervenciones a la que, bueno, la historia, ¿no?, que ha habido. ¿Cuál porcentaje de éxito 100% hay luego de la cirugía? Y número 2, ¿qué procedimiento anestesiológico se utiliza? So I use general anesthesia. Utilizamos anestesia The general. patient is sleeping comfortably. El paciente está durmiendo confortablemente. I also want you to understand where I'm coming from, because when I do this operation, I do it with heart. Y quiero que entiendan algo. Cuando yo hago este tipo de operaciones, las hago con el corazón. When you put your life in my hand, Cuando tú and pones tu mano you en mi, trust tu me, vida en mis manos, I have been on a mission, and I fight for my patients. yo estoy en una misión y yo peleo por mis pacientes. So I can tell you that over 95% of the patients have good urinary control. Y puedo decirte que más del 95% de mis pacientes tienen un buen control urinario después de la operación. It's almost too good to be true, but Es demasiado bueno para parecer cierto. even with talking to all the patients today, the patient says, I'm perfectly fine. I said, but you know, that was a lot of hard work. So Y incluso hablando con los pacientes, ellos me dicen, estoy perfectamente bien. Y yo le digo, sí, fue mucho trabajo para lograr. 75 to 80% of the patients are able to have sexual activity afterwards. 75 a 80% de los pacientes tienen la capacidad de tener sexo después de la operación. Immediately after surgery, they take a small dose of Cialis or Viagra to bring the blood flow and get them activity going. Inmediatamente después de la operación le damos un poco de Viagra para hacer que la sangre circule. And when the cancer is contained, in 10 years they have 90% survival, which is incredible. Y cuando el cáncer es contenido, en 10 años ellos tienen un 90% de posibilidad de vida. Once the cancer starts to leak and cells start to go out, then you have radiation and you have chemotherapy, and it's a nightmare. So
The best thing is to capture it early and cure the patient with good quality of life. Sin embargo, cuando el cáncer se comienza a expandir y a través de la radiación comienzan a desarrollarse muchos problemas que después son muy difíciles de solucionar. Por eso es mejor contener el cáncer removiéndolo temprano. Bien, Doctor, muchísimas gracias. Última pregunta, Bélgica Suárez. Sí. Normalmente cuando una persona se somete a un procedimiento quirúrgico, dura un tiempo antes de darle el alta médica o en convalecencia. A través de la cirugía robótica, ¿cuánto tiempo, comparado con otros procedimientos, el paciente tiene que quedarse dentro del hospital bajo la observación facultativa? Oh, this is incredible. You're talking about my life now. When we were doing open surgery, they would stay in the hospital sometimes 3 to 5 days. They would have transfusion, they would have morphine, they have a lot of pain with open surgery. Cuando hacía operación abierta, ellos tenían que estar en el hospital 5 o 6 días y tenían que estar teniendo transfusiones de sangre, inyectándoles morfina, etc. But the patients that I do robotic surgery, they stay in the hospital one night. Pero ahora, cuando hacemos la operación robótica, los pacientes están en el hospital solo una noche. And typically 2 weeks after, they're back to work. Y normalmente 2 semanas después ya están trabajando. So this is a major, major improvement. We haven't had any transfusion in the last 15 years. Major progress in the field. Incluso en los últimos 15 años no hemos tenido que hacer ningún tipo de transfusión a personas operadas a través de And it's operación right robótica. here in Santiago at Homes. And we're honored to be able to help many lives in Dominican Republic. And medical tourism that will come from other countries. Antigua, Jamaica, we had from Spain, from Brazil last time I was here, Turks and Caicos. They're all coming to Dominican Republic, and I'm very proud of that. Y tenemos esa tecnología aquí en Santiago, en el Homes, y estamos honrados de poder ofrecer este servicio a los dominicanos, pero también el turismo médico, que hemos recibido personas de Jamaica, de turcos y caicos, de otros países. Inclusive, la otra vez que vine tuve un paciente de Brasil. The credit also goes to Dr. Sanchez Espanol. Y el crédito también va para el doctor Sánchez Español. He had the vision. Él He tuvo la came visión. to New York. Él fue a Nueva York. He gave me a couple of martinis. Él me dio unas cuantas And he martinis brought me to Dominican y me trajo a Republic. República Dominicana. Muchas gracias, muchas gracias. Thank you very much. Feliz estadía. It's a pleasure Buenas to be with noches. you. Buenas noches. Gracias por venir. Thank you very much. It's a pleasure to be with you. Muchísimas placer estar con gracias al ustedes. doctor David Samadi. Doctor David Samadi es médico oncólogo urológico y cirujano robótico. Él tiene su práctica acá en el Hospital Metropolitano de Santiago. En pantalla nosotros hemos estado compartiendo su número telefónico para cualquier persona que quiera hacer y establecer algún tipo de contacto con el doctor Samadi. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Y volvemos a estar nuevamente con ustedes luego del corte para publicidad que viene a continuación.